lenguaje, ideología y poder, cuyo autor es Juan Carlos Monedero. Dicha presentación va a estar a cargo del padre Alfredo Sáenz y del doctor Antonio Caponetto. En primer lugar, va a hacer uso de la palabra el padre Alfredo Sáenz, sacerdote por la Orden de San Ignacio, doctor en Teología por la Universidad Pontificia de San Anselmo, ensayista, conferencista, autor de numerosas publicaciones, entre las cuales destacamos Cristo y las figuras bíblicas, el Santo Sacrificio de la Misa, Antonio Gramsci y la Revolución Cultural, el ícono, Esplendor de lo Sagrado, la Caballería, Héroes y Santos, la Cristiandad y su cosmovisión, el nuevo orden mundial en el pensamiento de Fukuyama. Ha sido encargado de estudios del Seminario de Paraná, siendo secretario de redacción de la inolvidable revista Micaela. Predica ejercicios espirituales en diversos puntos de nuestro país. Además, ha dictado cursos y conferencias en Buenos Aires y en el interior sobre temas de su especialidad. Tiene también a su cargo diversos ciclos culturales, entre los que cabe mencionar que cada año organiza en Buenos Aires la Corporación de Abogados Católicos y que ha dado lugar a su obra monumental La Nave y las Tempestades, dedicada a la historia de la Iglesia. Es miembro de la Junta de Historia Eclesial. Con ustedes, el padre Alfredo Sáenz. He quedado extremadamente complacido al ir recorriendo las páginas de este libro que hoy se presenta y el autor ha sabido emplear con maestría la palabra escrita, para reivindicar el valor de la palabra en general, antes objeto de predilección y hoy cruelmente bastardeada en la sociedad moderna, en orden a refutar los errores dominantes y salir por los fueros de la verdad. No se trata, por cierto, de un esfuerzo vano, negresco o algo por el estilo. Viene escrito Frédéric Leclerc, un gran intelectual francés, refiriéndose a su patria, cuanto más busco la causa de nuestras perdiciones y de los males que llevan consigo, más la encuentro en los sofismas que han infectado a nuestra nación a fines del siglo XVIII, o sea, en la época de la Revolución Francesa, que da comienzo casi formal a la modernidad, al mundo moderno. Sofismas, esta palabra que usa Leclerc, la palabra sofismas, son palabras intencionalmente tergiversadas. No fueron sino sofistas modernos, digamos así, después de los viejos sofistas griegos, quienes planearon la Revolución Francesa, trastornando a escala mundial el orden político y la cultura. La palabra, hoy tan manoseada, tan envilecida, es en sí algo intrínsecamente espléndido, sublime. Al principio era el verbo, la palabra, el verbo, dice San Juan al comienzo de su Evangelio. De allí deriva, en última instancia, la palabra humana, que no es sino una participación de la inteligencia del hombre en la palabra divina, a la que hace eco en cierta manera, continuando de algún modo su encarnación. El verbo se hace carne, la palabra se carnifica,
se encarna, lo dice la Escritura de manera esplendorosa en uno de los textos más exuberantes, de vigor poético, cuando la palabra adquiere la dimensión más profunda de la poesía, de la música, de la danza. Dice el texto de Sabiduría 18, cuando un sosegado silencio todo lo envolvía y la noche se encontraba en la mitad de su carrera, tu palabra omnipotente saltó del cielo, desde el trono real, en medio de una tierra condenada al exterminio. Salto glorioso de la palabra, salto mortal, porque fue la muerte de la palabra para darnos la vida, el sentido de las palabras. Y que cuando un sosegado silencio, decía el texto, todo lo envolvía. El silencio está en el origen de toda palabra auténtica, la divina y la humana, pero también está en la cúspide de toda palabra bien enunciada. El silencio, así afirma Ernest Guédot, puede ser la cumbre de la palabra y el punto culminante de ella. En general, sigue diciendo, la palabra, cuando es elevada, cuando es solemne, detiénese, porque a cierta altura le faltan vocablos. Entonces el silencio encárgase de continuarla y de expresar lo inexpresable, lo inefable. El silencio emocionado es la expansión suprema de la palabra, es el estilo por excelencia. Solo la palabra que proviene del silencio y en él culmina es la palabra, una palabra que está llena de virtualidades, llena de poder. No en vano Jesús, tras 30 años de recogido silencio en Nazaret, comenzó a hablar. Misterio insondable y que nos despista en cierta manera, nos deja deslumbrados y sin entender. Porque, ¿qué haríamos nosotros? ¿Qué hubiéramos hecho nosotros si hubiéramos decidido qué debería ser el verbo cuando se encarna? ¿Qué hay una conferencia episcopal cuando se reúne y hace un plan de pastoral? A ver, baja el verbo. Bueno, el verbo apenas adquiere el uso de razón y de la palabra. Hubieran mandado a Atenas a convencer a los filósofos griegos o a Alejandría, que en aquella época era el capital del pensamiento griego antiguo. Lo hubiera mandado al verbo, a la palabra encarnada, lo hubiera mandado a Roma a hablar con el emperador. Sino, Dios se esconde, el verbo se esconde tras el silencio. Y esto lo hace evidentemente a propósito, el silencio de Nazaret. Misterio insondable, entonces. 30 años de silencio y solo 3 años de predicación. Si le gusta hacer chistes a Jesús, a Dios le gusta reírse un poco de nuestros cálculos, de nuestros esquemas, de nuestros programas. Y María Santísima, la Madre del Verbo, también está en silencio, no que no hablará nada, obviamente, pero sí no hace ninguna aparición pública, cuando ella era la persona más importante del mundo después de su hijo. Pero sobre todo este silencio compartido, la Madre del Verbo que calla. Hay un autor medieval, que es un latín bastante macarrónico, la llama a la Virgen Mater muta verbi silentis, madre muda de un verbo que calla. Toda una paradoja, el verbo que calla. Parece que no se debe hablar, pero el verbo calla, y ella la madre muda, que acompaña con su silencio el silencio de su Hijo, que es salvífico, es salvador de nosotros. Cuando la palabra no brota del silencio, y en él no desemboca, no es palabra, es ruido. Y por eso Cristo quiso dejar bien en claro ese fondo de la palabra que iba a producir en 3 años con 30 años de silencio, para reírse un poquito de nosotros y de nuestros planes y de nuestros proyectos demasiado humanos. Hoy presenciamos la acción sistemática de la llamada revolución cultural, iniciada totalmente hace más de 2 siglos. Porque Gramsci ya preexistió en el ideario de los pensadores de la Revolución Francesa. Toda esa revolución encuentra su basamento, quizá el más profundo, el más inteligente, en la tergiversación de las palabras. Porque lo dijo
el siempre citado Eloy, el gran autor francés, las palabras son pan o son veneno. Las palabras no son neutras, son pan o son veneno. Los vocablos revolucionarios no brotaron para expresar el pensamiento que corresponde a la realidad, según la definición aristotélica, sino para llevar adelante una praxis ordenada a demoler la cultura tradicional, la cultura de la época de la cristiandad que había que borrar hasta sus últimas raíces. Se rodeó las palabras con un tono, con un acento que hacía que los oyentes se viesen imposibilitados de discernir entre el bien y el mal, entre el pan y el veneno, al decir Eloy. Y la gente, sigue diciendo aquel autor, la gente, el mundo, están contentos con esta operación de vaciamiento de las palabras y de ser llenada con un sentido novedoso. Los términos que resultaban odiosos a los oídos de la modernidad fueron siendo convertidos en objeto de burla. Las personas dejaron entonces de usarlos, y por vía de omisión, estas realidades designadas por esas palabras fueron dejando de pesar, de tener peso en la mente del hombre contemporáneo. Algunas palabras de esas pasaron directamente al olvido total, se borraron del diccionario. No existe lo que no se dice, afirma el autor del presente libro que estamos presentando. Buena parte de la lucha que la modernidad entabla contra la cultura tradicional se ordena a que numerosas palabras, hasta ahora consideradas dignas de encomio, se vean hoy puestas en la vida. Hay que volverlas obscenas, en orden a que acaben siendo despreciadas por el común de la gente, al punto de producir un instintivo sentimiento de aversión, ni bien sean pronunciadas, ni bien sean oídas. Así las cosas, los términos del nuevo diccionario, el diccionario de la inmanencia, de la subversión, si quieren ser socialmente correctos, deberán pasar por el crisol de la democracia, de la mitad más uno, de la aceptación global numérica. La mayoría, previamente aleccionada, por cierto, y preparada para pensar de esta forma, se convierte en una especie de tribunal popular e inapelable, capaz de dictaminar acerca de la bondad o perversidad del vocablo en cuestión. La palabra paternidad, por ejemplo, antes tan noble, la cual quiso emplear Dios mismo para expresar su ser creador y paternal, hoy no tiene buena prensa. Paternal es el equivalente hoy de paternalismo. Enseguida se ridiculiza la palabra para que pierda su valor, su vigencia. La palabra autoridad, que viene de augere, aumentar, promover, es una palabra muy positiva, huele enseguida a autoritarismo, o como prefieren algunos, a fascismo. La consigna es enlodar las palabras que antes se hallaban preñadas de excelencia y el mundo sigue aplaudiendo, o se inventan nuevos contextos de las ideas que se quieren introducir al modo de caballo de Troya en la sociedad tradicional. Bien, en este libro que estamos presentando podemos ver claramente descrita la estrategia. Se habla de violencia de género para mezclar contenidos buenos y malos. Por un lado se condena la injusta agresividad para con la mujer, lo que es correcto, pero al mismo tiempo se considera violencia llevar a término lo que se ha dado a llamar embarazo no deseado. Provocar la muerte del propio hijo aún no nacido no es un asesinato, sino una decisión, como se pone entre comillas, una decisión que surge de la autodeterminación reproductiva. Proyecto sumamente astuto, por cierto, solo explicable por una inteligencia puesta al servicio
de la destrucción de los valores, pocos valores, que aún perduran en una sociedad que fue cristiana. La palabra fanatismo, por ejemplo, en el lenguaje común o imperante, sirve para calificar a cualquier persona que defiende sus ideas apasionadamente. Eso es un fanático, pasa a ser simplemente perversa, cualquiera sea la causa por la cual esa palabra se pone al servicio. Todo el que vibra o arde por una causa, sea buena o mala, es un fanático. Bien ha dicho Santo Tomás que cuanto más intensamente se tiende hacia algo, más fuertemente se rechaza también lo que le es contrario e incompatible. Eso es parte de la profesión de la verdad, el rechazo fuerte, valiente del error. La palabra tolerancia, en cambio, pasa a ser siempre buena. Ser tolerante es ser amplio, abierto, es ser condescendiente, comprensivo con todos los errores y con todos los crímenes. Es intolerante el que defiende con firmeza la verdad. Juan Carlos nos recuerda el acierto aquel tan lindo de Garrigou-Lagrange cuando decía: la Iglesia es intolerante en los principios porque cree, pero es tolerante en la práctica porque ama. Los enemigos de la Iglesia son tolerantes en los principios porque no creen, pero son intolerantes en la práctica porque no aman. Entre muchas otras, también la palabra discriminación ha sido estigmatizada, una palabra tan digna, tan importante es saber discriminar. En rigor de verdad, discriminar significa saber distinguir, saber discernir, saber hacer las debidas distinciones, y eso es loable. Discriminar es lo contrario de confundir, pero hoy se presenta solo como una palabra deleznable. Cuando se exhorta a no discriminar, de lo que se trata es de no distinguir más entre el bien y el mal. A su turno, la palabra matrimonio ha sido vaciada de contenido, destrozada. Ya no es el enlace gozoso de un hombre y una mujer en orden a constituir un hogar, sino que puede ser entre hombre y hombre o incluso entre hombre y animal, subvirtiéndose por completo todo resto de noción de familia. Ya no hay más padre, no hay más madre, no hay más hijos. Antes se decía que un padre puede tener 3 o 4 hijos. Hoy el chico podrá tener 3 o 4 padres, y aquí el progreso de nuestra época. Asistimos a la implantación de un lenguaje equívoco. Las palabras ya no significan lo que el diccionario dice de ellas, sino algo nuevo, que gradualmente se intenta imponer en los nuevos diccionarios de la modernidad, y vaya que van siendo exitosos en el intento. No solo hay palabras tergiversadas, hay palabras directamente prohibidas o que se intentan prohibir. En agosto de 2010, un gobernante electo por Sinaloa, México, fue multado por mencionar en público la palabra Dios mientras hacía su campaña política. Estas restricciones verbales tienen todo un sentido y un propósito: erradicar lo divino de la sociedad moderna. Elaborar un nuevo lenguaje al servicio de la modernidad. Dios no existe, hay que sacarlo del diccionario, y así, lenta pero inexorablemente, se van erradicando las palabras precisas y los juicios categóricos que molestan, de modo que el hombre queda castrado en su vocación metafísica, tal como señala en nuestro libro Juan Carlos Monedero. La palabra ha sido violada, escribió el inolvidable padre Tejedor Mirá. Trincheras del combate actual se encuentran en el bosque
del lenguaje. Trátase de una guerra semántica. El triunfo será de quien logre imponer su idioma a la sociedad moderna. Viendo señalado el inolvidable Rafael Gambra, quien posee el arte de manejar las palabras, poseerá el arte de manejar los espíritus. El objetivo es que el nuevo lenguaje se vaya volviendo connatural. Quien se llegue a emplearlo deberá ir irremediablemente al manicomio, que está trastornado. Tal fue la experiencia soviética en Rusia. Me acuerdo, creo que era Solzhenitsyn, en un libro de él leí, en cierta ocasión él estaba en una plaza de Moscú, leyendo un libro, y hacía un discurso, no sé si me acuerdo si era Khrushchev, un dirigente del Estado soviético, un gran desparlante, como se usaba en la Unión Soviética. A él no le importaba nada y seguía leyendo un libro, de hecho lo que podía, pero por ahí escuchó una palabra. Hay gente que está descontenta en la Unión Soviética. ¿Cómo puede ser eso? Si estamos en el paraíso del proletariado, esta lógica en el pensamiento de Khrushchev, si estamos en el paraíso, ¿cómo vamos a estar descontentos? Esas personas deben ser enviadas al manicomio. Hay cierta lógica en todo esto, pero Solzhenitsyn creyó que era una broma o algo por el estilo, pero después vio que en realidad fue así. Ya no se los mataba, se los mandaba al manicomio. Así entonces vemos cómo se usa, se emplea la palabra en el mundo de la modernidad. He leído hace unos meses, en el marco de un encuentro de mujeres, en el cumbre de mujeres en el mundo, algo por el estilo se llamaba, Hillary Clinton expresó, esa parte he visto que he puesto en duda esta palabra, pero yo la digo como lo he leído en su momento, dijo la candidata demócrata de hoy, sí, hemos reducido la tasa de mortalidad materna a la mitad, pero a demasiadas mujeres todavía se les niega el acceso crítico a la salud reproductiva y al parto seguro, y las leyes no sirven para mucho si no se hacen cumplir. Los derechos tienen que existir en la práctica, no solo sobre el papel. Las leyes tienen que ser respaldadas por recursos y voluntad política. Y los códigos culturales arraigados, las creencias religiosas y los sesgos estructurales deben ser modificados. No falta quienes interpretan estas palabras como una declaración de guerra a la religión, cuyas afirmaciones centrales buscarían ser redefinidas utilizando los recursos coercitivos de que disponen los gobiernos. Para salir al paso a este nefasto proyecto, será preciso lanzarse a la reconquista del sentido original de las palabras, marcarle sus límites, volver a definir lo que hoy se ha vuelto impreciso, vaporoso o simplemente erróneo. Tal es el estado en que se encuentra la sociedad, efecto de la revolución mundial anticristiana que estalló hace siglos y que hoy se encuentra en un momento de apogeo casi penúltimo, quizá de la historia universal. El autor del presente libro nos incita a convertirnos en abanderados de la palabra hoy conculcada y violada, de la palabra con minúscula en primera instancia, pero sobre todo de la palabra con mayúscula, el Verbo de Dios. Tenemos la certeza de la victoria última. El cielo y la tierra pasarán, dijo el Señor, pero mis palabras no pasarán. Lo que no excluye derrotas previas en las penultimidades de la historia. A este combate se nos convoca a empuñar la espada del lenguaje. Se ha dicho de la palabra de Dios que es, visto en los hebreos, que es una espada de 2 filos, viva y tajante. El enemigo quiere que claudiquemos, que hablemos como él, como todos, como se expresan las mayorías, que nos rindamos ante la descalificación social y mediática que padecen los defensores de las palabras preñadas de contenido, máxime del ambiente hoy predominante en que la gente busca no quedar aislada, no quedar al margen del sentir común,
Será preciso, pues, encender la llama del celo en favor de las palabras auténticas, peligrosas, fruto de la vehemencia del amor a la verdad, y nos rendimos ante la presente ofensiva en aras de una presunta tolerancia. Nos colocamos en una situación espiritual y psicológica en la que ningún martirio sería posible. Habremos abandonado la virtud de la fortaleza y entonces nos cabrá lo que decía Gómez, lo que decía Gómez Dávila: el que se dice respetuoso de todas las ideas se confiesa listo a claudicar. En el presente libro, el lector encontrará estas ideas desarrolladas por el autor con una clara evidencia privilegiada. Solo Cristo, el gran guerrero de la palabra, sabrá recompensarle como se merece. A continuación, y para referirse al libro Lenguaje, Ideología y Poder, hará uso de la palabra el doctor Antonio Caponeto, quien es doctorado en Filosofía, profesor de Historia, periodista, ensayista, conferencista y autor de diversas publicaciones, entre las cuales se destacan Hispanidad y Leyendas Negras, El deber cristiano de la lucha, Lenguaje y educación y Campanas de tierra y cielo. Su tarea como investigador del CONICET durante más de 3 décadas le permitió publicar la obra en 3 tomos titulada Los críticos del revisionismo histórico, trabajo sin antecedentes en la historiografía argentina. En el año 2008 publicó La perversión democrática y recientemente La democracia, un debate pendiente. Es director de la revista Cabildo desde 1999, dicta conferencias dentro y fuera de nuestra patria, habiendo recorrido varias ciudades de España, Italia y México. Se destaca en toda su obra por el estilo de prosa, el vigor de la argumentación y la precisión idiomática. No voy a incurrir en el tópico de denunciar o de elogiar la juventud del autor. Si me apuran, incluso diré que tiene el descaro de ser joven. Pero sé que no pertenece a esa clase de villano que el día de mañana, con tal de conseguir un puesto público, dirá que esta presentación es un pecado de juventud. Juan Carlos hizo de su entrenamiento intelectual una propedéutica para librar y ganar batallas, principalmente en el terreno de la apologética. Como parte de ese aguerrirse y foguearse, dotó a su argumentación de ejemplos sólidos, tomados en muchos casos del mundo de las ciencias naturales o de las ciencias exactas, que parecen ser hoy las únicas ciencias respetables por el hombre moderno. Ante tales casos presentados con propiedad, la inteligencia de los réprobos retrocede y se rinde, o por lo menos da un paso al costado y ya no obstaculiza el vigor de la argumentación. Recuerda al respecto con especial interés uno de sus ensayos ya difundidos, refutando al evolucionismo darwiniano a partir del caso del escarabajo bombardero, bicho ignotísimo para el común de los mortales, pero que Juan Carlos descubrió y que le ha servido para refutar al evolucionismo de manera científica, apelando, insisto, a las ciencias naturales o a las ciencias duras. Y recuerdo más recientemente la respuesta que le dio al ateo y evolucionista Richard Dawkins a partir de un análisis del desarrollo del ojo humano. Esto apareció en la revista Gladius, en el número 94, en un artículo en el cual analiza el tan traído y llevado párrafo 29 de la Humani Generis de Pío XI. Con este y con
otros diversos temas análogos, ha sabido construir un repertorio de argumentos verdaderamente ilustrativos. Hay un segundo don que nos sigue retratando a Juan Carlos, y es la capacidad de moverse cómodamente entre las fuentes y la manualística del primer nivel, o simplemente entre los textos frontales y la bibliografía de nota. Así le resultan familiares los clásicos griegos, los latinos, los cristianos, a los cuales acuden con seguridad y con confianza, pero no trepida en regresar a ellos una vez que se lo han permitido comprender mejor aquellos tratatistas de la talla de un Piper, de un Gilson o de nuestro querido Leonardo Castellani. En ese armónico ir y venir de los ontanares más antiguos a los filósofos de inteligencia recta que nos han servido de guía, hay una metodología implícita que sabe dar sus frutos. Personalmente siempre he recomendado esta metodología, porque es recomendable acostumbrar al estudioso, sobre todo al estudioso juvenil, a ese doble movimiento que, abusando de la analogía, podríamos llamar con Santo Tomás exit rey, emanación-retorno, que sería en este caso acudir al maestro que está en el origen mismo del surtidor de la sabiduría, pero acudir después, en el camino de regreso, a esos otros maestros que han discurrido sobre los primeros. Digo que doy este consejo a quien me lo solicita, porque personalmente me ha sucedido que no hubiera podido comprender algo de Aristóteles sin la ayuda de Ross o de Hegel, etc. Pero ninguno de estos tutores me hubiera perdonado el no empezar leyendo Aristóteles y el no terminar leyendo Aristóteles. Tengo un tercer motivo para justificar el encomio que enuncié al principio. Y este encomio me resulta de particular predilección, porque el autor ha sabido abrevar el universo de los grandes poetas y literatos, tanto de las letras castellanas como del idioma universal de la belleza. Se ha dejado llevar por el ritmo, por la cadencia, por esa música interior que solía mentar Borrás, por el entramado de metáforas e imágenes transidas de vuelo y de esplendor que nos otorgan los artistas, y así ha aprendido a superar el prosaísmo que ha sido y es siempre la gran condición necesaria para dedicarse seriamente a la filosofía. Porque allí donde el filosofar se ancla exclusivamente en el silogismo y en la ecuación lógica, muere. Paradójicamente, el filosofar solo recupera vida, aire, cuando se lanza por los puertos de la lírica, de la sinfonía, del sol que funda y del verso luminoso. No hay filosofar genuino sin la palabra puntual, mistérica, poética, hídrica, laudante, glorificante. Aprendiz aventajado de la consigna joseantoniana, Juan Carlos tomó partido por la poesía provisoria para oponerla invicta sobre la que destruye y diluye los contornos sustantivos y esenciales de las cosas. Juan Carlos te traerá problemas esta elección que has escogido desde temprana edad. Vence la cobardía de los ojos oblicuos y la patria futura del santo y al héroe que han de trazar las líneas de la cruz. He de sumar otra cualidad a la alabanza y voy por la cuarta. Y es la preocupación docente del autor, o por mejor decirlo, la solicitud pedagógica, el requerimiento pedagógico. Ya casi no quedan personas que experimenten la delectación de preparar y de impartir una clase, el gusto por la lección bien dada y la pasión por comunicarla entre los más pequeños.
o ante el público en general, pero el orador se prueba hablando a los niños, decía San Juan Bosco, y decía bien, los capítulos que conforman esta obra no podrían haber sido escritos sin el paso gozoso y doliente a la vez por un sinfín de aulas, de aquellas en las cuales estuvo al frente de la lección y la convirtió en meditación, y aquellas en las cuales salió apesadumbrado al constatar que las grandes verdades quedaban conculcadas por falsos maestros. Del primer tránsito le quedó el hábito didáctico con que sabe tornar inteligible lo completo. Sugiero al respecto que se lea con atención el punto B3 sobre la manipulación del lenguaje. Hay un análisis que pone a prueba el sentido didáctico del autor. Pero del segundo tránsito, de las aulas que salió apenado, le quedó una cierta cólera que no exageraré diciendo que es la de Aquiles, pero tampoco podríamos decir, minimizándola, que se trata de una vulgar rabieta. Más bien el anhelo de reponer los nombres exactos y precisos de lo real y de que la filosofía vuelva a las clases de filosofía, aunque más no sea para consolar al desdichado Peguín. Juan Carlos ha entendido la gravedad de la guerra semántica a la que aludía el padre Alfredo Sáenz, pero ha tomado ubicación en el costado limpio de esta batalla. En la novela La vela encendida de José Quijano hay un pasaje estremecedor. El coronel Lafilú, que es el prototipo del canalla, le pide al teniente primero Juan Manuel Troncoso, figura del hombre íntegro, que viva y haga vivir en la palabra falsa. Beba, beba hasta saciarse. Haga beber de esa fuente a su mujer, a sus hijos. Viva de ello. De beber algo en lo que no cree. No tiene por qué creerse el discurso, pero use. Gracias a Dios que Lafilú se suicidó en la novela porque no estaba dispuesto a ingresar como personaje y matarlo con mis propias manos. Un procedimiento de lectura heterodoxo que no se puede aconsejar permanentemente, pero licencia que me tomaría yo en este caso. Ahora bien, Juan Carlos quiere beber y hacer beber de la palabra verdadera a él y a los suyos, a los seres queridos, a los cuales tanto debe, a su padre y a su madre. Me quedan en el tintero dos afirmaciones. Nuestro autor no es de achicarse ante el siglo y el mundo. Me parece que le hizo caso nomás en buena hora al aforismo de Anzoátegui, aquel que pedía que el credo no se puede rezar como quien repite la tabla de multiplicar, sino como quien le moja la oreja al elegido. Esta metáfora hoy ya no se entiende, primero porque ha desaparecido la gestualidad vivir de mojar la oreja al adversario, segundo porque ha desaparecido la noción de herejía, y tercero porque el hermafroditismo eclesiástico dominante ha vuelto impensable la otra costumbre de los pugilatos o de arrojar a los herejes al tribunal glorioso de la Santa Inquisición. Si se presta atención a la cápite Palabras en Guerra, incluido en estas páginas, se entenderá mejor lo que vengo sugiriendo. Como complemento de esta acometida, campea en el autor el deseo de no desarraigarse de los dolores de su patria, de los dolores que le causa la pésima política o los medios masivos o el llamado régimen falaz y descreído, la democracia a la que vivía aquí el padre Alfredo. Para todos estos enemigos de la patria tiene un bastonazo filosófico, y si fuera físico también lo celebraría. Casi, si no fuera una infidencia, diría que también ha tenido una propedéutica en cuestión de bastonazo físico. Que nadie deje este libro, entonces, sin llegar a
las palabras en la Argentina. Capítulo breve y feliz, entre otras cosas porque prueba que todavía existe la Argentina y los argentinos dispuestos a defender su honor. Las palabras están en guerra, nos dice Juan Carlos Monedero. No se asuste si le decimos Carlitos, porque comentaba antes en los corrillos que don Carlos Ibarguren, hijo, murió casi centenario y la humanidad entera lo llamaba Carlitos. Y don Carlos era su padre, de manera tal que no es un exceso de confianzulismo, sino un apelativo exacto. Las palabras están en guerra justa, es cierto, contra aquellos que quieren mancillarlas, tergiversarlas, reducirlas, violarlas, y a la vez están en guerra contra esas moscas de la plaza pública que decía Nietzsche que la viven degradando. Las palabras están en pugna cada vez que la maltrata semánticamente, fonéticamente, o en su exactitud, o en su precisión, o en su hermosura, o en su sublimidad. ¿Qué cabe hacer ante tamaño panorama? Si no he entendido mal el libro, cabe hacer una serie de cosas que hicieron siempre los testigos del bien. La primera es refutar a los sofistas con sus innúmeras trampas. Por ejemplo, el sofisma de accidente que nos tiene particularmente obsesionados, y con razón. La segunda, saber que cada palabra es un alcázar y que, al igual que el legendario de la tierra toledana, debe ser custodiado hasta las últimas consecuencias. ¿Qué es lo que hay que hacer para defender a la palabra violada? Pues recordar aquello que decía Bernardes: celebremos la lengua materna en que se dice crepúsculo y hermano, corazón y cristal, y hagamos el propósito de defenderla siempre, palabra por palabra y en toda su unidad. Hasta el agnóstico Borges tuvo que rendirse ante la evidencia de la unión entre el nomen y el numen. Y como dice el griego en el Cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa. En el nombre de rosa está la rosa, y todo el libro de la palabra libro. Carlitos, escucha estos versos de Marechal, con lo que te ha atormentado. Por eso desbordé yo mi copa de tierra, un cachorro del viento pareció mi lenguaje. Por eso no he logrado todavía sacarme de los otros este collar de fruta, ni poner en olvido aquel piafante cinturón de caballo y esta delicia de armas que recogí en Maipú. Yo estoy en esta cólera de verbo. Si alguien me desafiara y no conviene, podría demoler esta ciudad y construir un templo donde se alzó un garito. Hay en mi corazón carnada, sin abrir todavía. ¿Qué hacer entonces para defender la palabra? Lo más difícil, pero a la vez lo más importante, convertirse en voz de la voz, no en voz de los que no tienen voz, de aquellos que chillan y ladran siempre por un puñado de demagogos, laicos o clérigos, sino en voz de la voz, en eco, en resonancia, en palabra ordenada a la palabra, en voz urgente, clara, empinada, en voz heroica, pero en voz de la voz por antonomasia, que es el verbo divino. Para esta empresa heroica de recuperar la palabra, también es necesario volver al quijotismo. Don Quijote, y no abundaré en detalles esta noche porque hay un especialista en el tema, le da mucha importancia a los nombres, el de su caballo, de su amada, el suyo propio. Cuando se encuentra con los mercaderes toledanos que se dirigen a Murcia a comprar seda, les exigen Don Quijote que le rinda un homenaje a la belleza de su amada.
los insta y los intima a que le rindan homenaje a la belleza de Dulcinea. Los mercaderes se ríen, se burlan. En el fondo es el drama de los hombres modernos que no saben ni pueden pronunciar lo bello. Y el drama más hondo de la patria es que la bautizó un poeta y hoy la gobiernan los mercaderes. Juan Carlos ha dedicado este libro a toda su familia. Miren, yo quiero dedicarle esta presentación a quien ya no puede leerlo junto a nosotros, porque anda hojeando libros más espinados. A su tío José Luis, recordado camarada. Hace casi 40 años trabajamos juntos en San Cristóbal, bajo la conducción del inolvidable Monseñor Labañino, haciendo un poco de todo cada día, desde ser preceptores hasta intentar ser catequistas. Para paliar la tensión de tantas horas ante tantos alumnos, muchos saben bien a qué me estoy refiriendo porque son docentes, con José Luis solíamos citar las glosas de María Emilia Lozada de Yenta, la esposa de Fernando Yenta. Y hay una de esas glosas que viene a cuento para ponerle punto final a estas palabras mías, esta que Lilia llamó morir por esa palabra. Si no es estrella la estrella, las palabras están muertas. Entre las hojas verdes va a abrirse sola una rosa. ¡Qué palabra florecerá de esa rosa! ¡Qué lindo va a ser morir junto a la rosa intacta! Morir por esas palabras que ya no pronuncia nadie. Virgen del Valle, Caña Tacuá, Montonera Gaucha. Morir por esas palabras que los hombres callan. Dios nos permita morir por vivir de su palabra. Yo le agradezco a Juan Carlos su discipulado, que ha tenido la caballerosidad y la generosidad de reconocer públicamente. Por eso públicamente también lo eximo de las culpas que esto pudiera acarrearle, que no serán pocas, el mundo no perdona. Y le pido que siga escribiendo, que siga en batalla, que siga en combate, por aquel que es la palabra, Cristo. Y desde hace 2000 años, desde la cumbre del Gólgota, nos viene diciendo: yo aseguro que los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Cristo es la palabra. Por Él y por la patria, nuestro combate. Muchas gracias. Quien vamos a presentar a continuación, Juan Carlos Monedero, es el autor de Lenguaje, Ideología y Poder. Juan Carlos Monedero es bachiller universitario en Filosofía por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino. En la misma universidad se encuentra cursando la licenciatura en Filosofía, en la cual está preparando su tesis acerca de la relación entre la teoría de la evolución y la fe católica. Desarrolla su vocación docente en los 3 niveles de la enseñanza. Lo hace en catequesis, formación doctrinal y tutoría en el nivel primario del Colegio FACTA
Caterina. Es docente titular de metodología del estudio y tutoría en el nivel secundario del mismo establecimiento. Además, es profesor adscrito de filosofía en la Universidad Católica Argentina, miembro de la Sociedad Internacional Tomás de Aquino, CITA, y miembro del Instituto de Filosofía Práctica, cuya revista Ethos tiene publicados 3 artículos. Ha escrito también artículos periodísticos y ensayos sobre temas filosóficos, religiosos y sociales. Entre ellos mencionamos Carta abierta de un joven estudiante al padre José Luis Torres, Grave escándalo en el Luna Park. ¿Qué hay detrás de la ideología de la no discriminación? El auténtico significado de la embestida contra el crucifijo. Arderéis como en el 36. Cuestiones disputadas sobre la naturaleza de la fe y la capacidad humana para conocer la verdad. Elegir es renunciar. Laicismo o crucifijos. Quebracho en la 9 de julio. Tránsito caótico o gimnasia revolucionaria. Evolucionismo católico. Algunas objeciones a esta falsa alternativa. Diálogo en la Facultad de Buenos Aires, Iglesia y actualidad, a propósito de ciertas ambigüedades. Para cerrar esta presentación, habla el autor de Lenguaje, Ideología y Poder, Juan Carlos Monedero. Buenas noches a todos. Agradezco en primer lugar a mis padres, a mi papá y a mi mamá, que me trajeron a la vida, que me bautizaron en la fe y que desde muy chico me enseñaron y me criaron con su palabra y su ejemplo, en el amor a Dios, en el amor a la patria, en el amor a la familia. Agradezco también a mi hermana, que se ha lanzado con el emprendimiento de Ediciones Castilla, recordando el nombre del glorioso reino de la península, de nuestra madre patria. Le agradezco especialmente a mi hermano toda su generosidad, su trabajo, como también a su esposa que me ha acompañado en este proceso. Agradezco a los prologuistas que me acompañan y a quienes he querido destacar. Al padre Alfredo Sáenz, al doctor Antonio Caponeto, quienes, con un gesto de agradecimiento de mi parte por sus enseñanzas, les pedí hace varios meses que sean los prologuistas de mi libro. Agradezco a todos los amigos, especialmente a los aquí presentes, a todos los amigos que de diferentes modos contribuyeron intelectual, moral, como materialmente, incluso con la confección y preparación del libro. Especialmente al doctor Hugo Verdera, quien en su programa de compromiso del laico tuvo la deferencia de publicitar este libro. Y en último lugar, a todos los docentes, maestros y profesores que me han marcado de alguna manera con su palabra a lo largo de mi paso por las aulas de todos los niveles, nivel primario, nivel secundario y de universidad. A todos muchas gracias. Palabra mía, campana, que eras de tan limpio son. Palabra mía, tan sucia de oficio remediador. Que te bruñan en los vientos, que te vistan en el sol, que hoy vas a llevar en hombros un saber tan sin razón, que con ser conocimiento tiene ya anchura de amor. Con estos versos de Femán, quería iniciar esta presentación para decir que el valor de la palabra humana
se mide por el valor de la palabra divina. Esa palabra creadora y eterna, que es el Verbo, el Hijo unigénito del Padre, la mente del Padre, al que San Juan le cantó desde el prólogo de su Evangelio. A esa palabra le habla también Santo Tomás de Aquino en su himno Adoro te devote, cuando dice: haz que mi mente viva de ti. Podríamos parafrasear y decir: haz que mi mente viva de tu mente. Dice Santo Tomás, y nos recuerda habitualmente Mario Caponeto, que la inteligencia es aquello que Dios más ama en el hombre. El hombre llega a su plenitud en tanto su inteligencia más participe del pensamiento de Dios. Y podríamos decir que conquista este estado cuando, superando la exterioridad de las cosas, superando la superficie de las mismas, se adentra en lo íntimo de ellas, en sus causas. Comprender es ver las causas. Comprender es apreciar el hecho o acontecimiento particular bañado por esa luz que se desprende de las causas, que son, al decir de San Agustín, las ideas ejemplares de la mente divina. Y entonces ese conocimiento meramente sensitivo, superficial, externo, al llegar a la causa se toma un conocimiento intelectual. Y al arribar a ella, la investigación cesa y la mente del hombre descansa. Llega el reposo, llega la serenidad que se adueña del alma de quien ha llegado a la posición imperfecta pero real de la verdad. Y ese ver, ese acto por el que la mente lee en la cosa lo que Dios puso en ella, genera una enorme felicidad, una paz, un sosiego. El que entiende es feliz. El que entiende se goza en ese entender, porque no debe ir a otra cosa que ese pensamiento creador de Dios, quien, como bien dijo Chesterton en sus páginas de ortodoxia, irradia fundamentalmente alegría. Si es verdad, como dice San Bernardo, que es sabio a quien las cosas saben como son, entonces tiene razón Emilio Pomar cuando, razonando, sostiene que aquel al que las cosas no saben como realmente son, se lo puede llamar insípido. Y sigue Pomar. Y es el uso insípido de las cosas el que nos cierra el acceso a Dios. Dirá el autor desde las páginas de Orden y Misterio. Es por eso que un mundo que ha abandonado el anhelo de conocer la verdad, dedicándose a impedirlo o al menos a obstaculizarlo siempre que pueda, no puede ser feliz ni encontrar alegría. Y entonces es forzoso que la tristeza ocupe todo el terreno. La invencible tristeza del mundo moderno, del mundo contemporáneo, para el que no hay verdades sino números, no hay ideales sino intereses, para el que no hay más allá porque toda la acción del hombre se cierra en el más acá, como dice el padre Sáenz, glosando a el biólogo Antonio Loche. Mundo que en palabras de Rafael Rey de Obey no puede salvarse porque no quiere ser salvado. Quizá algo de esto vislumbró Anzuategui cuando escribió sobre la invencible tristeza inseparable del crimen de la herejía en los invasores ingleses de principios del siglo XIX. Ese mundo moderno al que Jacques Maritain, en un error imperdonable, quiso enderezar en sus consecuencias sin primero combatir la perversidad de su principio. La realidad en la que vivimos, en la que Dios ha querido que vivamos, en la que debemos fructificar sin enterrar culposamente los talentos. Por eso es que todo proyecto político, toda propuesta pretendidamente educativa y social, en tanto y en cuanto se oponga o niegue lo natural, no puede menos que eclipsar, aunque sea parcialmente, esa luz que nos ha inspirado su rayo. Entre nosotros y la criatura se interpone la ideología que impide contemplar límpidamente la verdad de las cosas y por tanto contemplar su luminosidad. Por eso es que donde los proyectos ideológicos signados para el feminismo, el marxismo cultural, la temática de género, donde esos proyectos ideológicos avancen, la criatura, al menos ante nuestros ojos, se oscurece. Esa luz que Dios ha colocado en las cosas, luz destinada a entender e irradiar, se ve paulatinamente apagada. La oscuridad crece cada vez más en nuestro mundo y muchos fuegos se extinguen de manera progresiva. La persecución es una realidad.
a los católicos, a la fe católica, la pretenden amordazar. Nuestras bocas son molestas, el reino de la oscuridad cada vez tiene más adeptos y, lo que es peor, cada vez ensayan propuestas más descaradas. La característica sobresaliente de esta batalla es que los adversarios no se muestran como son, se disfrazan haciendo uso de signos que no protestan, se disfrazan con los signos del lenguaje. La lengua, parece, les ha traído más victorias que la espada. Por eso esas palabras que aparecen, por ejemplo, en el protocolo abortista, que fue promulgado el año pasado por el gobierno kirchnerista, producto de la concepción, preembrión, para no hablar de persona por nacer, dicen producto de la concepción, preembrión, invisibilizando el carácter de persona del niño en el vientre materno. En cuántos noticieros, en cuántos artículos periodísticos o programas partidarios e incluso textos escolares hemos escuchado interrupción del embarazo para justificar, hagamos claro, que un niño sea despedazado en el vientre de su madre por un enfermero o un médico sin escrúpulos, con la complicidad de la ley civil. En este libro, lamentablemente, además de la ley civil y de sus propugnadores, se ha tenido que analizar el argumento de un arzobispo que justificaba el aborto. Homofobia, para descalificar a quienes sostenemos el orden natural. Una palabra que no existe, un neologismo. Una palabra para la que se pretende ensuciar ese orden que el ser humano no construye, sino que descubre. Violencia de género, como comentaron acá los prologuistas, para echar sombra sobre los defensores de la vida del niño por nacer. Porque en este campo semántico, impedir o siquiera demorar la realización del aborto es violentar los derechos de las mujeres, los pseudo derechos de las mujeres. Matrimonio igualitario para naturalizar la homosexualidad, que objetivamente, más allá de las consideraciones subjetivas, es un grave desorden cuyo castigo figura en las mismas escrituras. ¿Qué se puede decir de la consigna de no discriminar, no distinguir, no diferenciar? Entendámoslo una buena vez, la bandera de la no discriminación se levantó para minar las bases del pensamiento clásico y católico. Se levantó para ensuciar el criterio de diferenciación en pro del orden natural. Dice una periodista británica llamada Melanie Phillips que se trata de una campaña implacable y despiadada para destruir el concepto mismo de conducta sexual normal. Es decir, el concepto, no la realidad, sino el concepto mismo de conducta sexual normal. Hay palabras que se instalan en este repertorio de palabras que hemos visto, pero también hay palabras que deliberadamente se omiten. Algo de eso nos ha dicho Antonio el Padre Sáenz. Hay palabras que se condenan al silencio, que no pueden ni deben ser pronunciadas. En México, como dijo el Padre Sáenz, no se puede decir la palabra Dios en medio de una propaganda política. En Rusia, si no me equivoco, durante la Unión Soviética, la palabra Dios no se podía escribir con mayúsculas, se tenía que escribir con minúsculas. En España, en la Guerra Civil Española, los nombres cristianos no estaban permitidos. María, José, Aurora tenían que poner nombres de la naturaleza, porque no se podía poner un nombre cristiano. El registro civil no lo aceptaba. La palabra normal que remite a la normalidad y por contraste a la anormalidad, no se puede usar. ¿Quién es usted para decir lo que es normal? ¿Cómo se atreve a decir que esto es normal? ¿Quién es usted para decir por dónde pasa una cosa y dónde termina la otra? ¿Será por eso, por esta guerra semántica, que los docentes ya no imparten disciplina, sino que afortunadamente contienen? Los docentes son contenedores. Ya no enseñan, ya no imparten disciplina, contienen alumnos. ¿Será por eso que las verdades ya no se enseñan jerárquicamente, Dios libre, sino que ahora se construyen entre todos? Se construye el conocimiento. Se ha cumplido la profecía de Huxley, quien desde las páginas del Mundo Feliz mostraba cómo, para las personas nacidas en una probeta, la palabra madre resultaba ausente. En ese mundo feliz, la palabra madre
ausente, porque todos eran nacidos de profetas. El adversario quiere que las palabras, que la pronunciación de determinadas palabras nos traiga el descrédito y, si fuera posible, el destierro civil y el destierro social. No existe lo que no se dice. No pesa en nuestra mente lo que no se recuerda, lo que no se pronuncia. Por eso nosotros no podemos quedar con los brazos cruzados ante este robo del vocabulario. Nos quieren robar las palabras porque en realidad nos quieren impedir que lleguemos a pensar las cosas. De que Juan Ramón Jiménez diga: inteligencia, dime el nombre de las cosas. Inteligencia, dime el nombre de las cosas. Que mi palabra sea la cosa misma pronunciada. Pero si nosotros sabemos los nombres de las cosas, entonces ya no nos pueden manipular. Por eso hay que impedir que esos vocablos se escriban, impedir que se lean e incluso impedir que se escuchen. Si los demás hablan nuestro lenguaje, estamos avanzando. Es así. Nuestro lenguaje que repite el ser, que repite la verdad, repite lo que objetivamente es. Si los demás hablan nuestro lenguaje, estamos avanzando. Si nosotros, hablamos con el lenguaje de los demás, entonces estamos retrocediendo. Los vocablos son pan o veneno, se lo dijo el padre Sáenz, citando a Ernesto Gelo, y es la confusión universal, uno de los caracteres de nuestra época. Dice Santo Tomás, citando a San Jerónimo: con los herejes no debemos tener en común ni siquiera las palabras, para que no dé la impresión de que favorecemos su error. Hay una cierta brujería o fascinación en las palabras que las hace actuar con una fuerza que va más allá de lo que podemos explicar. Mallarmé dice: hay una cierta brujería o fascinación en el lenguaje, en los términos, en los vocablos, que nos impide jugar con ella como un juego de azar. Hay la palabra algo de sagrado. Dominar artísticamente una lengua equivale a ejercer una especie de conjuro mágico. Platón, en su turno, dirá que hablar impropiamente no es solo cometer una falta en lo que se dice, sino causar un mal a las almas. La palabra y la luz, una y otra ahuyentan los fantasmas. Ambas descorren el velo. ¿Deseas conocer el valor de un objeto? Acláralo con un nombre. ¿Quieres desenmascarar a un criminal? No. Este es el diagnóstico. ¿Y ahora qué hacer? Ante todo, la verdad es que no hay que inventar, improvisar, porque tenemos una historia de 2000 años, y si contamos las Escrituras del Antiguo Testamento, mucho más. Hay que hacer lo que los grandes sabios, los santos y doctores hicieron en tiempos de confusión. En primer lugar, hay que animarse a hablar. Hay que animarse a hablar. ¿Qué hicieron Sócrates, Platón y Aristóteles? Pusieron su inteligencia al servicio de la verdad. No se acomodaron a los errores de su tiempo. No se congraciaron con los poderosos de la época, sino que reivindicaron orgullosamente sus palabras. ¿Qué hizo San Agustín? Rebatió herejías, rebatió los herejes. No reinterpretó a los herejes para hacerlos encajar con la fe, sino que rebatió las herejías tal como se manifestaban. ¿Qué hizo San Ireneo? Polemizó contra los errores de su época. No se hizo perdonar ante los gnósticos su adhesión al credo. ¿Qué hizo San Atanasio? Mantuvo las palabras correctas, no claudicó la semántica del verbo. ¿Qué hizo Santo Tomás de Aquino? Ese santo que piensa rezando y que reza pensando. Ese santo que puso su inteligencia al servicio de la verdad. Dice Chesterton que Santo Tomás pensaba pugnativamente. ¿Qué quiere decir? Pensaba combativamente. ¿Qué hizo el mencionado Chesterton? Lewis, desde la abolición del hombre, nuestro Castellani, nuestro Mendier. ¿Y cómo lo logra? En primer lugar, por lo que sus escritos nos dejan ver, ambos mostraron el esplendor del ser, la criatura, el diseño que yace, que radica en las cosas, es un diseño que esplende, que irradia y que permite descubrir la luz que Dios puso en ella.
Cuando nosotros descubrimos ese orden, ese entramado de partes, nos remite un ordenador. Cuando descubrimos ese diseño, nos remite un diseñador. Y eso no puede causar otra cosa que un enorme placer, una enorme felicidad, que realmente revitaliza la inteligencia y le da la fuerza y la energía interna para seguir en esta vida, para no ser insípido, como decía Comán. Y además, ¿cómo enseñaron estos maestros? Enseñaron con el diálogo, pero no el diálogo sin verdad, no el diálogo sin logos, sino el diálogo por el cual una persona intenta llevar a la otra la verdad. Y dice Mirra Sever que cuando la inteligencia se percata de que no es posible afirmar una cosa y su contradictoria, atisba con ello la existencia de lo verdadero y de lo falso. Y por allí, cuando atisba esa existencia, se da cuenta del ser. Cuando descubre el ser que sostiene a la realidad, entonces ahí conoce, ahí entiende, ahí ve la causa. ¿Y qué más queda por hacer? Tenemos que señalar las motivaciones ocultas de las ideologías. El objetivo de la ideología era la no discriminación. No es favorecer a personas de todas las razas a pagar un sueldo equitativo a hombres y mujeres por el mismo trabajo. No es mantener un trato equilibrado con personas nacidas en nuestro país y en el extranjero. El objetivo de la ideología de la no discriminación es abolir la diferencia entre lo natural y lo antinatural. Porque si no discriminamos, confundimos. Si no discriminamos, confundimos. Por eso lo que hay detrás de la ideología de la no discriminación es el odio a la luz, porque la luz parte límite. La luz indica dónde empieza una idea, dónde termina la otra. Estas ideas, estas ideologías, este lenguaje se ha metido en nosotros, se ha metido en nuestra forma de ser, nuestra forma de vivir, de hablar. Nos asfixia nuestra alma. ¿Queremos respirar un aire carcelario? ¿Queremos ser presidiarios de esta ideología? Seguro que no, pero para poder respirar otro aire no queda otro camino que decir las cosas como son. Hasta que no digamos las cosas como son, las cosas nunca serán lo que deben ser. La pregunta es, ¿qué queremos? ¿Queremos ser libres o queremos seguir hablando mal y ser colonizados mentalmente? Y aquí una decisión cuya responsabilidad no podemos eludir. Por lo tanto, tenemos que volver a nuestra divisa, afirmar la verdad sobre la vida, sobre el amor, sobre el niño por nacer, sobre el crimen del aborto. Afirmar la verdad para que la mentira retroceda y así respirar el aire puro y limpio que nos da esa libertad, esa auténtica libertad en la verdad propia de los hijos de Dios. Hacer de cada palabra una alcaza. Como los guerreros de la Casa de Toledo, que durante 72 días resistieron el asalto del fuego marxista, tenemos que lograr que cada palabra sea blindada en su auténtico significado. Por eso tenemos que hablar. Nosotros no nos damos cuenta de lo importante que es hablar. Si el buen Dios lo quiere, nos daremos cuenta de que muchos en nuestro entorno pensaban igual que nosotros sobre un montón de temas, pero solo se animaron a decirlo cuando nosotros nos animamos primero. Por eso quisiera terminar la presentación deseando que Cristo, que es la palabra encarnada, sea presente en nuestras gargantas, para que nuestra voz sea un eco de la voz. Si por nuestro testimonio salvásemos una sola vida del aborto o de la condenación eterna, habrá valido la pena. En el credo decimos que Dios es luz de la luz. Nuestra luz, la luz de nuestra inteligencia, es luz de la luz. Y Dios es palabra de nuestras palabras. Queda en nosotros ser voz de la voz. Muchas gracias.